Mi alabanza es para ti, Señor. Mi alabanza es para ti, Señor. Mi alabanza es para ti, Señor. Mi alabanza es para ti. Buenos días, hermanos y hermanas. Que el Señor los bendiga. El mensaje de hoy día que vamos a compartir, que vamos a aprender de la palabra de Dios para hoy, está en el contexto, ¿no es cierto?, de esta serie de mensajes que hemos llamado relaciones que permanecen y actitudes que nos ayudan a mantenernos unidos. Las primeras 2 semanas o las semanas anteriores aprendimos que para poder tener buenas relaciones debíamos tener la disposición, la actitud, esa es la palabra correcta, ¿verdad?, de persistir en algunos ámbitos para poder tener mejores relaciones en todos los ámbitos. Fue así como la primero que vimos, dijimos que debíamos persistir en amarnos unos a otros, en amar al prójimo. Y la vez anterior, a través de un ejemplo, el ejemplo de Bernabé, dijimos que debíamos persistir en alentar. Hoy veremos otra disposición, otra actitud que debemos perseverar y persistir y que es muy importante para las relaciones, tal vez una de las más importantes. Y digo eso porque es una de las que más nos cuesta tal vez practicar. Y lo vamos a aprender ella a través del Evangelio de Jesucristo. Vamos a estar mirando el Evangelio de Mateo en el capítulo 18, del 21 al 33, por ahí. Y hoy día vamos a hablar de la importancia que debemos tener de persistir en perdonar, perseverar en perdonar. Nuestras relaciones personales, duraderas, permanentes, sin duda alguna, que son mucho más pacificadoras, mucho mejores, si nosotros tenemos esta actitud de constantemente estar perdonando nuestras fallas y a los que nos ofenden también. Así que el contexto de lo que vamos a estar viendo hoy día está en Mateo capítulo 18. Y lo que vemos ahí es que Jesús había comenzado a preparar a sus discípulos para su inminente muerte y pronto comenzaría, ¿no es cierto?, el viaje hacia Jerusalén para acudir a esa cita que Dios le ordenó al final de su vida en esta tierra. Durante ese proceso y ese trayecto, Jesús le presentó a sus seguidores, a sus discípulos, los pasos necesarios para buscar la reconciliación con cualquier persona que pecara contra de ellos, ¿no? Y es lo que vemos nosotros básicamente antes de los versículos que vamos a ver nosotros, Mateo 18, 15, 17, ¿no? El Señor ahí dejó la manera correcta en que nosotros y cualquier persona, en realidad creo yo, pueda reconciliarse con un ser querido, con una persona con la cual haya tenido dificultad en sus relaciones. Así que vamos a ir a leer el texto. Mateo 18, ¿no es cierto?, del 21 en adelante, del 21 al 28, y vamos a leerlo, dice así. Mateo 18, del 21 al 28. Esta es la palabra de Dios, y dice así. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces 7, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Por eso el reino de los cielos se parece a la de un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él y a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo.
El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. «Págame lo que me debes», le exigió. En este texto vemos, ¿no es cierto?, Jesús enseñándonos en esta parábola. Vemos, primero, antes de contarnos la palabra, vemos que Pedro se acerca a Jesucristo, ¿no? En el verso 21, se acerca a Pedro enérgicamente. Se precipitó a preguntarle al Señor y este motivó, ¿no es cierto?, la energía con que Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, ¿no? Con la energía que Pedro se acerca a Jesús, esto motiva entonces, ante la pregunta de Pedro, esto motiva a Jesús a que él impartiera una enseñanza, y una enseñanza que son inmortales, son valideras hasta nuestros tiempos, una gran enseñanza para nosotros. En esta ocasión, Pedro, si lo ponemos en el contexto, se creía que estaba siendo tal vez muy generoso en hacerle esta pregunta o la misma respuesta que estaba dando. Le preguntó a Jesús hasta cuándo tenía que perdonar a su hermano. Y él mismo, si vemos el texto, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Hasta 7 veces. El mismo Pedro se responde, ¿no? Él dice, hasta 7 veces. El propio Pedro responde su propia pregunta. Y lo que tenemos que tener un poquitito en contexto es que la enseñanza de los rabinos, la enseñanza rabínica de los judíos en aquel entonces, era que uno podía perdonar a su prójimo 3 veces. 3 veces. Esta enseñanza decía básicamente que el que le pide perdón a su prójimo no debía repetirlo más de 3 veces. La prueba bíblica de aquello y de que eso era lo correcto se tomaba básicamente en el Antiguo Testamento, del libro de Amós, en el capítulo 1, en el verso 3. Y ahí nos da indicios, ¿no?, de aquello, ¿no? Una persona no podía ser más tolerante que Dios, es lo que uno puede entender en el libro de Amós, ¿no? Así que el perdón se limitaba básicamente a 3 veces. Eso es lo que estaba detrás de la mente judía y seguramente de Pedro. De estas palabras, entonces, los israelitas deducían que si el perdón de Dios se limitaba a 3 ofensas, no había que pedirle a un hombre algo que fuera más misericordioso que Dios. Es decir, que 3 era suficiente, porque Dios perdonaba 3 veces. Entonces, si uno lo hacía más, no era necesario, porque yo como ser humano, como persona, no podía tener más compasión o misericordia que Dios. Y por eso no existía la obligación de perdonar más de 3 veces en esta cultura, ¿no es cierto?, y en esta enseñanza o en esta tradición que tenían los judíos. Así que Pedro, sabiendo eso, y al proponerle a Jesús perdonar hasta 7 veces, lo que hizo fue tomar básicamente estos 3 perdones de los israelitas que vemos en Amós, multiplicarlo por 2 y agregarle uno más, son 7, ¿no? Y ese sabemos que el 7 es el número perfecto, el número de Dios en la Biblia. Entonces, Pedro por eso hace esa pregunta, ¿no? Pensando que él, muy contento, muy satisfecho, Pedro, pensaba haber dado un gran paso tal vez de generosidad, superando la compasión y la misericordia incluso de los propios rabinos o maestros judíos, ¿no? Entonces él, probablemente Pedro, teniendo este contexto del perdón judío, esperaba escuchar las felicitaciones de Jesucristo. Tal vez eso es lo que Pedro quería, ¿no? Pedro esperaba que se le reconociera, que se le alabara, pero la respuesta de Jesús fue que el cristiano debe perdonar 70 veces 7. 70 veces 7, le dice Jesús en el verso 22. Dicho en otras palabras, lo que Jesús dice, que el perdón no tiene un límite computable, ¿no? El perdón no tiene un límite computable. Sigamos avanzando en el texto, dice 23. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó
uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Esta enseñanza o la enseñanza de esta lección se presenta en todo el Nuevo Testamento, ¿no? De que es imprescindible perdonar para ser perdonado. A lo largo de toda la escritura del Nuevo Testamento y en palabras del Señor Jesucristo, ¿no? Sabemos que es imprescindible perdonar para ser perdonado. El Padre Nuestro lo dice, ¿no? El que no esté dispuesto entonces, hermanos, a perdonar a su semejante, a su prójimo, no puede esperar que Dios lo perdone. Esa es la verdad bíblica, ¿no? En Mateo 5:17 el Señor dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos obtendrán misericordia. Es decir, que se alegren, que sean bienaventurados aquellos que tienen misericordia, aquellos que tienen compasión por otros, porque ellos obtendrán, recibirán de vuelta también misericordia y compasión. O como dice también en el Nuevo Testamento, en Santiago, en verdad, en el capítulo 2 dice: porque habrá juicio o habrá un juicio sin compasión para aquel que actúe sin compasión. Habrá un juicio sin compasión para aquel que actúe sin compasión. Algo similar, ¿no? A la bienaventuranza, Santiago 2:13. Así que el perdón divino y el perdón humano van de la mano. Es lo primero que debemos aprender. El perdón divino y el perdón humano van de la mano. Y aquí, en esta parábola, tenemos una deuda, ¿no es cierto? De eso nos habla la parábola. Una deuda que era superior al rescate de un rey. Es una deuda impagable, se viera que impagable, ¿no? Eso fue lo que se le perdonó al primer siervo. Jesús ilustra en esta parábola la necesidad de tener siempre un espíritu perdonador hacia otros. Un espíritu perdonador hacia otros, ¿no? Sabiendo que nosotros hemos sido perdonados de deudas mayores, que es lo que nos relata o podemos mirar en este texto, ¿no? Jesús quiere, ¿no es cierto? Y nos relata y nos enseña que nosotros debemos tener un espíritu perdonador, porque a nosotros se nos ha perdonado la deuda más grande que puede existir. Se puede entonces expresar la verdad central de la parábola en estos términos. El hecho de recibir perdón de Dios por nuestra ofensa nos obliga y compromete a perdonar a todos los hombres de sus ofensas hacia nosotros. El hecho de recibir nosotros perdón de Dios por nuestros pecados, por nuestras ofensas, nos obliga y nos compromete como cristianos a perdonar a todos los hombres y sus ofensas hacia nosotros, no importa cuál ésta sea. Dicho de otra manera, perdonar a todos los hombres sus ofensas es una condición que el Señor pone para recibir el perdón de Dios. La lección de hoy día, la enseñanza de hoy día, es que nada que los hombres puedan hacernos se puede comparar ni remotamente con lo que nosotros le hemos hecho a Dios o hemos hecho hacia Dios. No hay nada, no hay comparación. Y si Dios nos ha perdonado la deuda que teníamos nosotros con Él, ¿verdad? Al ser bautizado, al salir las aguas y al reconocer, al arrepentirnos y reconocer y saber que por medio de Jesucristo nuestros pecados han sido perdonados, ¿verdad? No hay deuda más grande que esa y el Señor la perdonó. Nosotros también entonces debemos perdonar a nuestros semejantes, a nuestros prójimos, a las personas, las deudas, las ofensas que tengan con nosotros. Así que el perdonar, hermano, es una actitud en la cual debemos persistir, debemos perseverar para tener buenas relaciones sanas, relaciones permanentes. Debemos saber
persistir en perdonar. El creyente debe tener siempre un espíritu perdonador hacia los que los ofenden, aún antes que se pida perdón. Si ustedes leen los versos 15, 17 y 18, se van a dar cuenta que es aún antes, ¿no es cierto? Aún antes de que se nos pida perdón, aún antes que falte la sinceridad de parte del otro, nosotros debemos perdonar. La actitud de perdonar siempre va de mano del que fue ofendido. Eso es la enseñanza bíblica. No solamente cuando yo cometo un error con alguien y me doy cuenta, voy y le pido perdón humildemente, sino que cuando alguien me ofende y yo me doy cuenta y yo me siento ofendido por alguien, yo no debo esperar que ese alguien se dé cuenta para que venga a pedirme perdón. El Señor nos dice que nosotros debemos tener la actitud de ir y perdonarlo, ¿no? Lo que Jesús, quiso decir es que debes perdonar siempre. Debes perdonar siempre, sin poner límites. Y no es fácil, hermano, esa tarea. No es fácil practicar, persistir, perseverar en esta actitud. Debemos tener la disposición. Por eso debemos amar, persistir en animar. Si nosotros persistimos en todas estas actitudes que nos ayudan a mantener buenas relaciones sanas, se nos hará más fácil también esta actitud de persistir, ¿no es cierto?, en perdonar siempre, sin poner límite. El perdón no tiene límite, ¿no? El perdón no debe ser una excepción o un favor que nosotros le hacemos a alguien, sino debe ser parte de nuestra vida. El perdón debe ser parte de nuestra vida. Así que vamos a ver algunas, tal vez, aplicaciones que nosotros podemos tomar de esta enseñanza de Jesucristo, ¿no? Y lo primero que podemos ver es que incluso en las mejores relaciones siempre nos herimos o nos decepcionamos mutuamente. Siempre puedes tener la mejor relación, una muy buena relación matrimonial, una excelente relación con tus amigos, con los hermanos en la fe, pero por nuestra naturaleza caída, ¿no? Siempre habrá momentos en que nos herimos o nos decepcionamos mutuamente por alguna razón. Y la palabra de hoy nos enseña que debemos tener una actitud perdonadora, que debemos persistir, perseverar en perdonar a todo aquel que ofendamos, pero por sobre todo a todo aquel que nos ofenda. El Señor nos enseña que el perdón puede salvar tu vida, ¿verdad? El perdón trae paz. El perdón a la enseñanza de Jesucristo es lo más efectivo para sanar heridas profundas. Y por eso es importante perseverar en esta actitud, porque si nosotros queremos tener buenas relaciones, ¿no es cierto?, necesitamos sanar heridas profundas, heridas que a veces tenemos ahí y que nos impiden o nos molestan para realmente tener una vida sana y poder tener relaciones sanas y perdurables, ¿no? El perdón en este ejercicio de la relación, en este ejercicio de las actitudes o de las disposiciones que debemos tener, es como una medicina poderosa, ¿no es cierto?, para nuestras relaciones. Nos ayuda, nos sana desde adentro. Es pacificador perdonar. Algunos a veces nos volvemos medio renuentes a perdonar, no nos gusta, ¿no? Pensamos que es como decir que lo que la otra persona hizo está bien y somos malos realmente para perdonar, no nos gusta perdonar, sobre todo cuando la ofensa viene del otro, ¿no? Es más fácil pedir perdón cuando yo me equivoco que perdonar cuando alguien hace algo hacia mí. Pero así como Jesús nos perdonó, nosotros estamos llamados entonces, hermanos, a perdonar. Recuerden a Jesús en la cruz, ¿no? Todo el mundo, los judíos básicamente, ¿no? Pero el mundo pecó contra él, lo ofendió, lo humilló, trató mal. Y él dice: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Esa actitud es la que nosotros debe salir de nuestro corazón para perdonar, ¿no? El Señor nos enseña
en esta parábola y en este pasaje, si ustedes quieren pueden leer todo el capítulo 18, ¿no? El Señor nos enseña que para tener relaciones permanentes, perdurables, para poder tener vidas sanas, es necesario entonces pasar por este proceso. Por algo lo deja impreso ahí, ¿no? Debemos tener entonces la disposición, la actitud de perdonar. No una vez, tampoco 70 veces 7, sino que Jesús dice que nuestra actitud y nuestra persistencia en perdonar es siempre, es para siempre, es eterna, ¿no? Es persistente en el tiempo. Así que pensemos un poco, hermano, y tengamos algunas orientaciones, ¿no es cierto?, alguna aplicación para nuestra vida. Te invito a leer el texto, a escuchar este mensaje y hacerte la siguiente pregunta. ¿Habrá alguien que tú hayas ofendido? Piensa, con una actitud, con una palabra. ¿Le habrás pedido perdón? Si no los has hecho todavía, no esperes más. Es un buen tiempo este de cuarentena, de pandemia, de crisis, para pedir perdón, para pedir disculpas por una ofensa que hicimos. Decide tener la actitud de perdonar hoy mismo, o por lo menos durante esta semana, ¿no? También otra pregunta, hermano, que es lo que estábamos hablando recién, que a lo mejor es la que más nos cuesta. ¿Habrá alguien que te haya ofendido injustamente? ¿Habrá alguna persona que tú sientas que por su actitud, que habrá hecho algo, que habrá dicho algo, que tú sientas que te ofendió injustamente? ¿Cómo respondiste a esta ofensa? ¿Lo has perdonado? Y en este caso es cuando yo te recuerdo la grandeza del perdón de Dios contigo. Nosotros hemos ofendido al Señor y Él nos perdonó. Así que, hermano, te animo a que decidas a tener esta actitud de perdonar. Es sano, es bueno, es pacificador para nuestras vidas. Hoy mismo, pide perdón. Límpiate, sánate. Así que si quieres tener mejores relaciones, si tú quieres tener relaciones personales, con los hermanos de la fe, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, tú sabes con quién, debes poner en práctica estas actitudes que hemos visto esta última semana y esta en particular. Persiste en amar, persiste en animar y ahora disponte a perdonar siempre. No dejes que el enojo te siga causando aflicción. Perdona. Busca una buena oportunidad para ir a reconciliarte con aquellos que necesitas. No dejes que el enojo, que el egoísmo te siga causando aflicciones. Así que el asunto es que cuando hay perdón, las relaciones son más profundas. Y la invitación de hoy es a que persistas en perdonar, porque Dios te perdonó. Oremos. Padre amado, Señor nuestro, te alabamos y te adoramos, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor, que nos enseñas hoy día, Padre. Gracias porque tú nos has perdonado, Señor, y por eso podemos estar en tu presencia, Padre querido. Señor, te rogamos y te pedimos, Padre, que nos enseñes cada momento a tener compasión, misericordia hacia el otro, Señor. Ayúdanos, Señor, a perdonar a aquellos que pecan o que nos ofenden, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser maduros, a saber entregar misericordia, así como tú lo has hecho con nosotros, Señor. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a perdonar siempre. Y no 3 veces, no 7 veces, Señor, como
tal vez Pedro quiso hacerlo, Señor, sino que nosotros tengamos ese amor, Padre, que tú tienes para los demás y que tuviste por nosotros, Señor. Ayúdanos a perdonar siempre, Señor. Gracias, Señor, y te pedimos perdón en este momento, Señor, a través de esta oración, de esta palabra, Señor, porque sabemos que nosotros hemos ofendido a muchos, Señor, de manera personal y a veces también colectiva. Te pedimos perdón, que tú nos sanes, Señor, y ayúdanos a tener cada día mejores relaciones con nuestra comunidad, entre nuestros hermanos en la fe, pero también, Señor, habemos muchos de nosotros, o a lo mejor hay muchos hermanos escuchando, muchas personas también, Señor, que necesitan reconciliarse con otros hermanos, que necesitan pedir perdón, Señor, o disculparse, Señor, por cosas que a veces hacemos, Padre, con nuestra familia, con nuestro esposo, esposas, hijos, Señor, no sé, amigos, trabajo, Señor. Te ruego por cada uno de nosotros, Señor, que cada día nos ayude, Señor, a tener unas firmes relaciones permanentes, Señor. Ayúdanos a persistir en amar, ayúdanos a persistir en animar, pero ayúdanos mucho, Señor, a estar persistentemente perdonando, Señor, nuestras ofensas, pero por sobre todo, Señor, ayúdanos a perdonar a los que nos ofenden, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Dios los bendiga, hermano. Cambia, Señor, cambia mi vida. Limpia, Señor, mi corazón. Sana, Señor, tú mis heridas, mi espíritu y todo mi ser. Cuando me he encontrado solo, tú has sido mi único consuelo de amor. Y es por eso que ahora te pido que cambies mi vida con tu poder. Cambia, Señor, cambia mi vida. Limpia, Señor, mi corazón. Sana, Señor, tú mis heridas, mi espíritu y todo mi ser. Mi espíritu y todo mi ser. Mi espíritu y todo mi ser.